Eh, Se inicia entonces la grabación también. Hoy nos toca comenzar con la unidad 4 que tiene que ver con desarrollo cognoscitivo. Eh, Acá tengo un poco en base al programa, siempre tener como parámetro, ¿verdad? Ir desarrollando cada punto del programa. Es muy importante tener a la vista, ¿verdad? Ir siguiendo también conducta humana cognitiva. Estamos desarrollando entonces los componentes cognitivos de la conducta. Percepción, vamos a ver hoy, también atención, esta memoria también, podemos ver memoria y vamos a ir desarrollando cada uno de esos componentes que hacen de lo que llamamos eh, área cognitiva, vamos a decir, responsable. Estos procesos son responsables de la conducta humana, ¿verdad? Son expresados a través de lo que hace el ser humano, ¿verdad? Y posibilita también la acción en sobre todo lo que tiene que ver además con el aprendizaje, ¿verdad? Pero en todo lo que hace el ser humano está puesto y se pone a prueba sus procesos básicos, ¿verdad? Cognitivos. Y está también el punto 4.2 de aspecto del desarrollo, lo que tiene que ver con Piaget, las etapas evolutivas o los estados evolutivos según Piaget de desarrollo cognitivo, porque él es un teórico que estudió, hizo experimentos y sacó conclusiones acerca de cada etapa evolutiva y cómo este desarrollo cognitivo se va dando en forma ordenada y secuenciada y construyendo cada etapa. Este desarrollo se va dando y sirve de base para la siguiente etapa que viene, ¿verdad? Entonces, características principales de cada etapa, después está inteligencia, concepto, clases y creatividad. La creatividad muy ligada a la inteligencia también, ¿verdad? Hay investigaciones que se hicieron y que une estos dos procesos. Vamos a ver hoy entonces lo que es percepción, eh, memoria, podemos ver también pensamiento. No está acá como punto específico, pero entra en juego a la hora de hablar de procesos cognitivos, porque nosotros conocemos a través del pensamiento y es lo que estudió Piaget también, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento tiene que ver con conocer, con lo cognitivo. Entonces, desde ahí estudiamos lo que es este proceso superior del ser humano que nos hace y nos diferencia de los animales, ¿verdad? El primer proceso que vamos a ver es el de percepción. Cuando hablamos de percepción, también debemos estudiar, vamos a decir, lo que se refiere a sensación. Entonces, ustedes van a encontrar en los textos que están como dos, vamos a decir, la sensación como un proceso más simple o el inicio de lo que se refiere, el canal de inicio sería a través de los sentidos y a través de los sentidos eh, podemos hablar de ese proceso, ¿verdad? Vamos a ver, voy a poner en presentación. Podemos decir de que es una experiencia sensorial, de estimulación sensorial, es el primer fenómeno que sucede, el más simple y que da pie a lo que va a venir, ¿verdad? Como proceso más complejo que es la percepción. Entonces, cuando hablamos de sensación, hablamos de un fenómeno cognitivo simple producido por la acción de un estímulo externo sobre un órgano sensorial. Entonces, ese primer momento también, dentro de la percepción hablamos de momentos, y ese primer momento de contacto del estímulo con los sentidos es lo que llamamos sensación, ¿verdad? Luego tenemos ya como definición
de percepción, hablamos de proceso para crear patrones significativos a partir de la información bruta sensorial. Esa capacidad que tiene el ser humano de percibir es, es un proceso más complejo, ¿verdad? Que implica mucho más allá de la sensación, que es ese primer momento. Implica otros momentos que hace posible la interpretación de esos estímulos que vamos captando a través de nuestros sentidos y llevamos esa información al cerebro, interpretamos y luego devolvemos a través de una conducta. Creamos esos patrones a nivel cerebral, interpretamos esa información bruta que llega a través de nuestros sentidos y le devolvemos a través de una conducta. Percibimos algo y luego incluso hay vamos a decir, hay todo un proceso complejo de ida, de venida y de ida y de venida de los estímulos, ¿verdad? Entonces ese proceso más complejo llamamos percepción. Vamos a ver, también yo le puse varias definiciones, ¿verdad? Como están en la bibliografía. También decimos que la percepción es la entrada a la conciencia de una impresión sensorial asociada a procesos psicológicos. Y porque para interpretar esos estímulos están asociados también a otros procesos, como decíamos, la atención, la memoria, es muy importante asociar esa información que entra a otros esquemas ya establecidos previamente, que quedan en nuestro, vamos a decir, en algunos centros a nivel cerebral y luego esa nueva percepción se relaciona con otros esquemas anteriores para dar respuesta, ¿verdad? Entonces, también hablamos de tres momentos, como estábamos diciendo, en la percepción. El momento físico, que es ese primer momento de contacto entre el estímulo y los órganos sensoriales, muy importante, y se estudiaron, se investigaron acerca de cómo llegan los estímulos, los niveles de captación eh, vamos a decir, de los sentidos, pero qué nivel tiene que tener también de activación, qué nivel de intensidad tiene que tener cada estímulo para que los sentidos puedan captar ese estímulo que viene del ambiente. Entonces, hubieron varios estudios, incluso los fisiólogos, nosotros en la historia de la psicología sabemos que fueron los que primero trabajaron con estos experimentos y sirvieron de base para nuestros estudios luego en psicología, ¿verdad? Y justamente estudios que tienen que ver con la percepción, ¿verdad? Para poder dar respuesta y explicar la conducta del ser humano se hicieron estos estudios de la percepción. Y también hay la escuela, la Gestalt, por ejemplo, es una de las escuelas que se encargó de estudiar y, y de tomar estos estudios para poder explicar la conducta humana, ¿verdad? Después tenemos el siguiente proceso fisiológico también que tiene que ver con la interpretación, decíamos, de esos estímulos a nivel cerebral. Implica un poco el procesamiento de esa información y asociado a otros procesos como también la memoria, la atención. En un primer momento de captación hace falta focalizar también cuando demos atención, vamos a ver eso, ¿verdad? Cómo se produce y luego la interpretación a nivel cerebral y devolver eso en forma de respuesta, de conducta, y ese es el momento psicológico, ¿verdad? Puramente psicológico, lo que nos interesa es la conducta, ¿verdad? Decíamos del ser humano y que se manifiesta a través de la conducta, ¿verdad? Es lo psicológico y después de hacer toda esa interpretación y de ver cómo yo percibo un objeto, por ejemplo, temible, percibo de una forma que puede ser para mí de peligro, entonces yo salgo del lugar
o, por ejemplo, un ruido fuerte. Creo que es una bomba, ¿verdad? A muchos le ha pasado o nos ha pasado de repente, estamos en un lugar de mucha gente, de repente suena algo, un ruido fuerte, muy fuerte, intenso, y eso llega a nosotros a través de lo auditivo, ¿verdad? Podemos ver también visual, incluso puede ser resplandeciente, vemos eso y podemos, interpretamos en milésimas de segundos, va ese estímulo en nuestro cerebro, ¿verdad? Se produce proceso a nivel fisiológico y interpreto como un riesgo, como un peligro y hago algo, salgo del lugar, salgo corriendo, pego un salto, cada uno interpreta según su propia vivencia, según sus experiencias, seamos esquemas previos que van quedando a nivel cerebral como huellas, donde asociamos esos estímulos nuevos con los antiguos y, bueno, interpretamos es un peligro, salgo de acá, corro, corro, puedo saltar, puedo gritar, ¿verdad? Pensando que puede ser un riesgo, había sido nomás, era una bomba de, no sé, de Navidad, esos que se tiran, ¿verdad? Pero podemos interpretar como el ruido muy fuerte, como una situación de peligro, ¿verdad? A través de una emoción también a nivel cerebral se conecta con sistemas, decíamos, el sistema eh, límbico, otros sistemas que generan emociones, ¿verdad? Sistema autónomo, decíamos cuando estudiábamos el sistema nervioso, entonces ahí se pone a funcionar todo lo que tiene que ver con lo fisiológico y a la vez se genera una respuesta que le llamamos momento psicológico que tiene que ver con la conducta misma, ¿verdad? Lo que hacemos y se expresa, eso se observa y podemos decir, hizo esto, actuó de esta manera, ¿verdad? Entonces, todo lo que implica la percepción no queda solo en un primer momento, sino que va más allá, ¿verdad? Y se manifiesta a través de nuestra conducta. Hay factores de estructuración de la percepción, ¿verdad? Y ahí vemos que están los factores objetivos y los factores subjetivos. Hablamos de los factores objetivos cuando se refieren a características de los estímulos. Vamos a está más allá. A, a la característica de los estímulos, que en relación con lo que vamos a ver. Eh, y bueno, pueden ser la intensidad, el color, cómo están agrupados, un poco tiene que ver con las leyes de la Gestalt, ¿verdad? Y los subjetivos, los factores subjetivos tienen que ver con factores propios del sujeto que percibe el objeto o la situación o otra persona, ¿verdad? Los estímulos del ambiente. Los estímulos del ambiente pueden ser objetos como también pueden ser otros tipos de estímulo, ¿verdad? Otras personas, situaciones. Entonces, eh, los factores objetivos tienen que ver con el estímulo en sí, ¿verdad? Y los subjetivos, vamos a ver con el propio sujeto, eso que decíamos, cómo interpreta el sujeto en ese momento fisiológico, tiene que ver con esquemas previos, por experiencias, con expectativas, tiene que ver con intereses del propio sujeto. Entonces a eso le llamamos factores subjetivos. También de repente una persona que está en un estado de shock o en un estado de su salud, por eso física y mental también es un factor subjetivo, porque condiciona la percepción de una manera dada diferente, ¿verdad? Una persona que está sana va a percibir diferente o que está en un estado de angustia, cualquier va a tener una percepción de una situación dada como puede ser como más estresante, va a tener una percepción puede ser con más emoción, ¿verdad? Y va a actuar por ello de forma diferente. Entonces, ¿hasta qué punto estos factores van condicionando también la conducta, ¿verdad? Y va la percepción y eso se manifiesta también a través de su conducta.
de acuerdo a cómo yo estructuro, decimos, esa percepción, va a estar condicionado por estos dos factores bastante amplios, ¿verdad? Por ejemplo, y esto también tiene que ver, el factor objetivo tiene que ver también con las leyes generales de la percepción. Y decíamos, la escuela de la Gestalt fue una de las escuelas psicológicas que tomaron estos estudios y fueron estudiando y trabajando, estableciendo estas leyes de cómo percibimos y cómo influye la forma en que están, por ejemplo, estructurados los elementos, ¿verdad? De que los elementos que se van dando de una forma dada que impresiona nuestros sentidos en forma diferente cuando, por ejemplo, están agrupados de una manera diferente, ¿verdad? Cuando se ve el conjunto de esos elementos, dicen, importa más que las partes, el todo, ¿verdad? Percibimos primero la globalidad que las partes, características. Lo que primero se ve es, decía, la figura que el fondo. Cuando nosotros observamos algo eh, y gracias a nuestros sentidos enfocamos un estímulo, lo que primero impresiona nuestros sentidos, a eso le llamamos figura. Y lo que rodea el resto, que aparece en forma secundaria, entonces le llamamos fondo, ¿sí? Eh, y estos elementos son importantes porque entran en juego para poder ver una cosa u otra, para poder captar a través de los sentidos, ¿verdad? Un elemento con más preponderancia que otros, ¿verdad? Por ejemplo, en este mismo ejemplo que yo les decía, lo del ruido fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos dentro de una multitud, explota una bomba, ¿verdad? Eh, vemos que el ruido de la multitud queda en el fondo, ¿sí? Y la figura es la bomba, es el ruido, es el sonido fuerte de la bomba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso pasa a ser lo principal de lo que percibimos, el ruido extremo, y el resto, el ruido que sí era a lo mejor de bullicio de la gente? De repente como que me imagino un lugar, ¿verdad? En este ejemplo, un lugar de fiesta puede ser, o también podría ser alguna manifestación, ¿verdad? Que solemos ver de protesta en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el ruido, por más que era en un primer momento, era esa la figura donde estábamos con mucho ruido entre la gente, pero luego cuando hay un estímulo que se hace mucho más intenso y logra captar nuestra atención, ahí otra vez entra en juego otro proceso cognitivo, entonces pasa a ser figura y el resto pasa a ser fondo, ¿verdad? Entonces, todas estas leyes de cómo se manifiestan los estímulos fueron estudiados por la Gestalt y condicionan también nuestra percepción y en forma objetiva. Después tenemos los factores de la percepción que tienen que ver, decíamos, con las características del observador, que pueden ser individual y está influenciado sí o sí también por la cultura, porque estamos dentro de una cultura que condiciona nuestras creencias, ¿verdad? De ver, no sé, ciertas creencias que de repente son transmitidas de una generación a otra, ¿verdad? Cómo van influyendo en nuestra forma de percibir también la situación, ¿verdad? Esto está bien y juzgamos desde ahí, ¿verdad? Eh, bueno, y ahí entran procesos también, otros tipos de procesos, pero tiene que ver con la motivación, ¿verdad? Cómo yo voy a estar motivado, de ya percibir una situación diferente, si estoy motivado, si no estoy, ¿verdad? Los valores de cada uno. Eh, para mí es muy importante estar, no sé, para ustedes, para los alumnos, estar estudiando en el CPI es muy importante, a lo mejor en el curso, prepararse para lo que va a ser los exámenes y, y tener una carrera. Tiene que ver con los valores que me inculcaron, ¿verdad? En etapas previas.
las expectativas que tengo, por ejemplo, de ingresar, ¿verdad? Hacen de que yo perciba una situación, no sé, de clase como muy importante podría ser, ¿verdad? Y juzgo desde ahí, razono, incluso ahí entra en juego mi pensamiento también como proceso superior, juzgo desde ahí, ¿verdad? Y percibo, decimos, una situación debido a estos factores, ¿verdad? Propios y que puede haber diferencia de un sujeto a otro, ¿verdad? De un alumno a otro puede percibir diferente la misma situación o el mismo objeto, ¿verdad? Entonces varía de acuerdo a estos factores, ¿verdad? Acá otra vez, estas leyes de percepción que tienen que ver con los factores objetivos están dados por la homogeneidad. Les voy a mostrar con unos gráficos que también vimos con el otro grupo, ¿verdad? En- y van a encontrar ustedes en, en las redes, ¿verdad? Eh, Imágenes que tienen que ver de cómo están puestos o dispuestos los elementos para percibir de una manera dada, de forma diferente, ¿verdad? Condicionado por estas leyes o también se le llama factores objetivos, la homogeneidad de los elementos, cómo se va dando la similitud o la semejanza si los elementos están, pues, son semejantes, están puestos de una manera dada, cómo impresionan los sentidos y forman figuras diferentes, ¿verdad? La proximidad de los elementos hacen posible que uno perciba, por ejemplo, una línea, si hay puntos que están próximos y son semejantes, entonces percibimos como un objeto diferente, ¿verdad? Y se puede hacer esa diferencia también entre figura y fondo. Si son elementos continuos, también nos impresionan de una manera dada, si están dispuestos así. Cierro clausura es una ley que cuando los elementos se juntan formando una figura, y aunque no estén cerrados, aunque estén abiertos, eh, impresiona como los sentidos y se observa como un todo, ¿verdad? Aunque le falte una parte. Entonces, podemos captar igualmente la figura, ¿verdad? Aunque no, y cerramos, dice, nuestra percepción, nuestros sentidos cierran la figura, aunque ésta esté abierta, ¿verdad? Se produce ese efecto de cierre de la figura y percibimos el todo ante que esa partecita que les falta, ¿verdad? No, como que no influye tanto, sino que hace que realmente podamos ver el todo, ¿verdad? En el proceso perceptivo, evidentemente decíamos, hay niveles y es lo que se investigó también en los estudios que se hicieron sobre percepción, los niveles que necesita un estímulo para activar los sentidos y que lleguen y que puedan ser percibidos por nuestros sentidos, ¿verdad? Y ahí vemos los umbrales, ¿verdad? También se le llama umbral inicial, que es el mínimo nivel nivel de intensidad, por ejemplo, que debe tener un estímulo para que para que los sentidos ya puedan captarlos, ¿verdad? El nivel superior que puede alcanzar un estímulo y el nivel diferencial o el umbral diferencial que debe haber entre un estímulo y otro para poder captar. Por ejemplo, lo que yo les decía, este ejemplo que veíamos, valga la redundancia, por ejemplo, ¿verdad? La bomba entre el tono del bullicio de la gente y el ruido de la bomba tiene que haber un nivel diferencial, un umbral diferencial entre esos dos ruidos para que mi sentido capte la diferencia, ¿verdad? De la bomba, por ejemplo, evidentemente mucho más fuerte y se hizo diferente realmente para que yo pueda captar entre todo el bullicio de la gente, para que mis sentidos puedan captar, ¿verdad? Entre toda la cantidad de gente que había, por ejemplo, en un lugar.
X, ¿verdad? Cientos de personas, pero se impuso, ¿verdad? Y fue un nivel más elevado que hizo posible que yo perciba ese ruido y me pueda proteger y salir del lugar, por ejemplo, ¿verdad? Y me lleva a hacer algo. El umbral diferencial, acá está la definición, ¿verdad? Es la cantidad mínima de energía que puede detectarse como estimulación el 50% de las veces, ¿verdad? Esa mínima cantidad que hace que diferencia del resto para que yo pueda captar, ¿verdad? Y los trastornos de percepción. Cuando hablamos, cada proceso también a veces sucede que no funciona o está siendo disfuncional, entonces ahí van apareciendo los trastornos, ¿verdad? Y cuando no funciona como debe ser, aparecen em, eh, estos trastornos que pueden depender tanto del estímulo, ¿verdad? Como del propio sujeto, ¿verdad? Cuando hablamos de ilusiones, cuando existe el objeto, el estímulo, pero es interpretado de otra manera, es percibido de una manera, decimos, ilusoria, errónea, es, es percibido de forma errónea el estímulo, ¿verdad? Está presente, pero percibimos de forma errónea. Por ejemplo, a ver un poco para explicar mejor un ejemplo, decíamos, si nos vamos, no sé si llegaron a ver cuando uno se va por la ruta, ¿verdad? Por ejemplo, en el auto, y uno mira hacia atrás, ve, por ejemplo, que pareciera mojado el asfalto, ¿verdad? Entonces, eso es una ilusión óptica. Está el asfalto presente y es el brillo de la luz, hace un efecto sobre el asfalto que hace que llega a nuestra retina esa imagen errónea y que interpretamos como si fuera agua, pero realmente no es. Pero como la luz solar hace sobre el asfalto y a una distancia X y hace que veamos como algo que no existe, ¿verdad? O interpretemos erróneamente, percibamos de una forma errónea. La alucinación, sin embargo, es una percepción sin estímulo. No existe estímulo, es creado solamente a nivel mental, vamos a decir, y es muy propio de los trastornos psicóticos del tipo esquizofrénico, sobre todo, ¿verdad? Que cree que está viendo, ¿verdad? Esa imagen tiene a nivel cerebral posiblemente, pero no existe estímulo que llegue a los sentidos. Entonces un esquizofrénico te puede decir, ay, mira qué lindo tu sombrero, qué linda esa flor que tenés ahí en la mano. No tenemos nada, no hay estímulo, ¿verdad? Es solamente producto un producto de su percepción y eso se produce a nivel mental, ¿verdad? Sin que exista estímulo. Decimos que hay un trastorno, ¿verdad? Y las agnosias es ausencia de percepción, también ausencia de conocimiento, ¿verdad? Quiere decir, no puede conocer, no puede percibir. Realmente se produce a nivel cerebral, no puede escuchar. Las agnosias pueden ser auditivas o visuales, ¿verdad? No puede ver el estímulo porque hay lesiones. Las agnosias son producidas generalmente por lesiones cerebrales ese momento fisiológico, ese segundo momento de los tres que habíamos visto es lo que no se puede producir. Entonces el resto tampoco, ¿verdad? No puede conocer por más que existan estímulos y el sujeto también pueda, eh, se den todas las condiciones, pero no, hay procesos que no se dan, hay ausencia de percepción a nivel cerebral porque existen centros que no le permiten asociar, por ejemplo, lo que está captando con recuerdo o con experiencias previas.
como que hay centros a nivel cerebral que no puede, no, no permite llevar a cabo el proceso, ¿verdad? Entonces, eso se da sobre todo en las agnosias. Pueden ser auditivas, pueden ser visuales, que fueron las más estudiadas. Y vamos a ver un poco, yo les quiero mostrar em, ahora algunas imágenes, ¿verdad? Que tienen que ver con eh, con las leyes de percepción muy estudiadas. Voy a buscar un poquito acá que fueron las imágenes que también les mostré la vez pasada en las otras clases de percepción, para ir reconociendo también. A ver, están las famosas leyes, vamos a ver, las famosas imágenes, ¿verdad? De percepción. Van a decir si ven o no. O sea, no sé si Sergio está ahí. Profe, estoy diciendo, ¿Eh? Sí, estoy, ves. digo. Ah, bueno. Ahí me está avisando que está convertido. Sí. Ahí está. Ahí está la imagen, ¿verdad? Esta es la que vi también en la otra clase, el turno noche, que tienen que ver con las leyes y de contraste, por ejemplo, entre una imagen y otra, que se destacan las formas por su tamaño, color y haciendo esa diferenciación entre figura y fondo. El resto es el fondo, ¿verdad? Lo que le acompaña y pasa a ser secundario, decíamos, ¿verdad? Bueno, sale acá. Bueno, y la ley de la homogeneidad, cuando ninguna de las formas, ¿verdad? De una imagen o campo visual se destaca sobre las demás porque mantienen una misma característica en cuanto al color, la luminosidad, por ejemplo. No percibimos contraste entre ellas y el conjunto resulta visualmente homogéneo. Acá, por ejemplo, esta imagen ¿verdad? De la ciudad, entre el cielo y también las casitas, ¿verdad? Pero cómo se produce el todo. Y hay como no hay una característica que resalte más. La ambigüedad. Acá veíamos también cuando la figura y el fondo alternan de función, ¿verdad? Las formas de la imagen pueden percibirse como figura o como fondo alternativamente, pero nunca de manera simultánea, ¿verdad? Acá se ve, si miramos y hacemos figura en la flor, ¿verdad? En lo oscuro, vamos a decir, en lo de color, vemos una flor, ¿verdad? Que está así un poco doblada, eh, con su monocapullo, acá y esta parte de abajo también, que si vemos la parte clara, podemos ver un rostro. Y hacemos más figuras sobre la parte clara, ¿verdad? Y de fondo la parte clara y la figura con el todo de estas pequeñas partes forman un rostro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diferencian? La importancia de ir conociendo vamos a decir, eh, explica mejor las figuras cada ley, ¿verdad? Y deberían manejar el concepto también, ¿verdad? Yo recuerdo en exámenes anteriores, por ejemplo, salía un poco marcar eh, las leyes de la percepción. Incluso no está así en el programa como leyes de percepción, pero como se estudia la percepción en sí, sí o sí, las leyes eran un tema que había que conocer, ¿verdad? Cada una de ellas y a qué se refiere cada una de ellas, ¿verdad? La ley de cierre, decíamos, cómo uno tiende al percibir a cerrar figuras incompletas, ¿verdad?
percibimos la figura aunque esté incompleta, ya que la vista tiende a completarla, a cerrarla. Para ello intervienen entonces factores como la semejanza, la proximidad y la continuidad. Otros factores, ¿verdad? Entran en juego ahí otras leyes. También vemos acá, ¿verdad? Cómo se percibe, aunque estén abiertos estos circulitos, cómo están también puestos, ¿verdad? Hacen que se perciba esta imagen, tipo un hexágono, no, un cubo sí que, sí. Bueno, yo veo otra imagen también, esta es la puntiaguda, ¿verdad? De 4, 5, 6, un hexágono, hexágono, ¿verdad? Pa- Pareciera. Pero si vemos así paradito, también puede ser un cubo. Y los círculos, ¿verdad? En el fondo. Y pasan a ser secundario y la figura pasa, por ejemplo, el cubo pasa a ser figura, como están compuestos, y atrás los círculos, y la proximidad también de cómo están puestos cada elemento, hace que veamos y que cerremos esa figura, ¿verdad? Que veamos como una figura del todo. Vamos a ver un poco otro, otra imagen. eh, eh, de cómo se ven las leyes de la percepción. Mm, Está la famosa copa, ¿verdad? La presentar. Es un blog acá están las leyes de cierre otra vez, como uno va percibiendo y de acuerdo tiende a completar lo incompleto, ¿verdad? Al percibir a través de la mente, ¿verdad? Vulnerable, lo que hace cierre y completa con la imaginación la forma, percibir la figura y fondo. Acá tenemos las famosas figuras, ¿verdad? Que en todos nuestros textos están de la copa, ¿verdad? Si miramos la parte blanca, vemos una copa y esa es la figura, vamos a decir, ¿verdad? Si ponemos en primer plano la copa y atrás la parte negra, como los secundarios, el fondo, la figura. Y sin embargo, si nosotros vemos primero, ponemos como figura lo negro, vemos dos rostros que se están mirando. Entonces la figura es lo negro y el fondo es lo blanco. Entonces vemos objetos contra un fondo, como dice acá, dependiendo cómo se enfoque la atención. Como para percibir, entra en juego también otros procesos cognitivos como la atención, ¿verdad? Mientras nuestros sentidos, nuestros cerebros actúa con normalidad, el mismo estímulo no se puede ver como figura y fondo al mismo tiempo, sino sucesivamente. Acá también tenemos otra imagen, esta famosa de la viejita, ¿verdad? Eh, de la anciana con el turbante con la pluma, podemos ver primero eso, o podemos ver también otra figura, vamos a decir sucesivamente, en forma alternativa, que es la mujer que está mirando medio hacia atrás, ¿verdad? También con un velo, con una pluma.
Entonces podemos ver esas dos imágenes. Después acá también un rostro con los tonos negro y blanco, o si hacemos figuras solo de lo negro, vemos una imagen pareciera de un hombre de perfil, ¿verdad? Las leyes de semejanza, también nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales. Ahí vamos a poner en primer plano por las figuras, cómo están dispuestos. Cada elemento hace que formen líneas, por ejemplo. También si son similares y dispuestos de una manera dada, hacen que podamos percibir en forma, por ejemplo, de líneas, de agrupados, de agrupación. Acá también de negros, si están agrupados de una manera dada la semejanza en colores, de colores, por ejemplo, ¿verdad? Después la ley de continuidad o destino común le dicen también. Grupos flojos, figuras completas o incompletas, formas concretas y objetos sólidos, todos son gestaltes, le llaman, ¿verdad? Impresiona a los sentidos de una manera dada que esta experiencia perceptual hay como una tendencia de constituir y de hacer grupos. Las figuras completas hacen que uno completa. Acá el perro, por ejemplo. La ley de continuidad también. Acá quería abrir un poco esta, a ver si no abre tan grande. Van a la otra acá abajo. A ver. Vemos nomás cómo forman líneas, uniendo cada elemento, ¿verdad? Las huellas, estas líneas que están acá verticales. La ley de la buena forma también es otra. El cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Este incluye el sentido de perspectiva, volumen, profundidad. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley de alguna manera involucra otras leyes, ya que el cerebro prefiere formas centrales. Formas centrales y que tiene que ver con formas estables, ¿verdad? Prefiere formas cerradas, continuas, simétricas. Por eso está la ley del cierre, también tiene que ver con esta ley, ley de la continuidad, también le llaman, con buen contraste, figura y fondo, es decir, nítidas, definidas, ¿verdad? La ley del contraste tiene que ver con la posición relativa de los diferentes elementos. Incide sobre la atribución de cualidades como ser el tamaño de los mismos. En el terreno de lo psíquico, esta ley de la percepción se utiliza para hacer comparaciones entre diferentes situaciones y contextos. En el sentido, aunque los valores absolutos, en este sentido, aunque los valores absolutos medidas se mantienen, el explorar los valores relativos puede hacer que una situación cobre un valor diferente al modificar los puntos de referencia. Acá como vemos que los círculos se van agrupando, formando líneas, ¿verdad? De contraste entre color y forma, por ejemplo. Acá el contraste entre formas, entre color y formas. Acá podría ser entre color nomás porque tienen la misma forma, pero se agrupa y tamaño. Se agrupan también de una manera dada que hace que constituya una forma. Y acá en los colores y en las formas de grande, pequeño, ¿verdad? Y los diferentes colores entran en juego para diferenciarse unos de otros, ¿verdad? La ley de contraste. Son pues, leyes importantes y con las imágenes ayudan a que uno pueda comprender mejor cada una de las leyes, ¿verdad? Vamos a ver.
Hay muchísimo, esto ustedes van a poder encontrar, ¿verdad? En nuestros libros están, y también hoy en día en internet pueden encontrar muchísimo de esto para ir fijando también, mirando un poco cada elemento y cada ley, ¿verdad? Con su imagen facilita un poco también la comprensión del, de cada una de las leyes, ¿verdad? Muchísimo hay. Para ver, podemos seguir toda la mañana mirando todas las imágenes que hay. Esto fue siempre también muy estudiado eh, a nivel en otras áreas, no solo en psicología, sino que también en, por ejemplo, para la publicidad, para otras áreas, dentro de la comunicación también, ¿verdad? Para comunicar lo que queremos comunicar a través de las imágenes, por ejemplo, para impactar en publicidad, en marketing, ¿verdad? Para impactar vamos a decir, a la población, para el consumo, ¿verdad? De los productos, de repente. Todas estas leyes fueron estudiadas eh, para producir ese efecto en el otro, para que el otro perciba de una manera dada, que pueda llevarle a actuar de una manera dada, ¿verdad? A consumir un producto, ¿verdad? Cómo están dispuestos que llegue realmente a la población de acuerdo a los colores, al tamaño, a la forma, ¿verdad? Los carteles de publicidad, cuando uno creativamente, ahí entran también otros factores, otros procesos como la creatividad, por ejemplo, eh, entra en juego, ¿verdad? Como todos los procesos del ser humano son importantes y esto le llevan a crear cosas nuevas, a poder, vamos a decir, funcionar y realizarse desde sus profesiones, por ejemplo, ¿verdad? Desde las profesiones diferentes que interactúan y ahí están los procesos cognitivos, ¿verdad? Bueno, el siguiente tema, bueno, hasta acá va lo que es sensación y percepción. Y luego vamos al siguiente tema. Decíamos para estudiar eh, lo que es el desarrollo cognitivo, no podemos olvidarnos del pensamiento, ¿verdad? El pensamiento como un proceso superior y hay conceptos diferentes sobre eso. No, yo estoy supuestamente presentando, pero no estoy presentando. Voy a presentar. Bueno, decíamos, no sé si se ve, creo que sí. Entonces, el pensamiento, decimos que el pensamiento es una realidad compleja en la que intervienen procesos y mecanismos internos. Es una representación interna de sucesos que consiste en una manipulación interna de síntomas, interna de símbolos. Me aparece de repente los síntomas siempre como un tema que suelo hablar mucho, ¿verdad? Pero realmente esta representación que se hace tiene que ver con los símbolos, ¿verdad? Con esquemas preestablecidos que vamos teniendo internamente. También se suele definir como una serie de habilidades o procesos o funciones relacionados con el razonamiento, la formación de conceptos o la solución de problemas, ¿verdad? Decimos que estamos razonando, que estamos pensando cuando, cuando hablamos de razonamiento, ¿verdad? Pensamos de forma más lógica. Las características tienen que ver con la ambigüedad, característica del pensamiento, decimos que puede ser ambiguo, es un proceso que se da de forma superior
y de cierta complejidad. Ambigüedad porque podemos pensar de diferentes maneras, no hay una manera única de pensar o de pensamiento, sí, sí como proceso, esto se da en una complejidad que sabemos cómo funciona, y hubieron muchos estudiosos de este tema. Piaget es uno de ellos, ¿verdad? Eh, Estudiando un poco este proceso de cómo va evolucionando, ¿verdad? Según las diferentes etapas, habíamos visto también ya eso en desarrollo humano, en desarrollo evolutivo. La inobservabilidad es un proceso que se manifiesta a través de la conducta, pero no podemos ver así de cómo se va produciendo eso, pero sí podemos observar a través, vamos a decir, o sea, podemos ya ver el resultado de nuestro pensamiento, ¿verdad? A veces por eso se habla de, cuando hablamos de pensamiento, hablamos también de conducta encubierta, ¿verdad? Desde otros enfoques, pero decimos que el pensamiento es una conducta encubierta, que no se ve. El razonamiento es una solución de problemas, dice, dentro del marco de la lógica. Es pensar en forma lógica. Es una capacidad que diferencia de los animales. Por ello decimos que es propio del ser humano. Y pensamos en forma de silogismo, en forma de proposiciones, o también decimos en forma de premisas. eh, Varias premisas, dos premisas que son propuestas o proposiciones y que se concluye, ¿verdad? Y que termina con una tercera premisa que es la conclusión. Entonces decimos que podemos pensar deductivamente o inductivamente, ¿verdad? Deductivamente de lo más complejo a lo más específico, o inductivamente de lo más específico a lo más complejo, ¿verdad? Hay características del proceso formal de pensamiento, también le llamamos así al razonamiento, y esa capacidad abstracta de poder pensar en forma abstracta, ¿verdad? De poder interpretar lo que se refieren esos conceptos o símbolos, esa capacidad de formular hipótesis para llegar a una conclusión, ¿verdad? Ese proceso discursivo según reglas establecidas, el que sacan conclusiones lógicas, ¿verdad? Se sacan a partir de esas premisas. Se mantiene una coherencia en las premisas, y también en todo este proceso de razonamiento del ser humano influye la emotividad, las emociones. Y el desarrollo, las características del desarrollo de pensamiento según Piaget, ¿verdad? Su teoría explica los diferentes niveles del proceso de adquisición del conocimiento o desarrollo cognitivo. Supone la existencia de una capacidad continuamente en crecimiento para la adquisición de conocimiento, ¿verdad? Capacidad que se desarrolla en una secuencia también ordenada. Estas son las características. ¿Qué más vemos? Es interaccionista. Es interaccionista y también decimos que es constructivista, ¿verdad? Esta teoría de Piaget y cómo Piaget ve el pensamiento, decía él, el sujeto construye su propio pensamiento. Es el constructor activo de su pensamiento, de su aprendizaje. En este construir, pone a prueba todas sus habilidades de razonamiento, todas sus habilidades de pensamiento, desde que nace el sujeto hasta que muere, ¿verdad? Y va pasando por etapas de desarrollo, y ese propio mundo cognitivo, más que un receptor pasivo,
Entonces, de las influencias del medio, él actúa sobre ese medio. Y así va, en la experiencia va desarrollando su pensamiento. Entonces se va viendo cómo todos estos procesos que interactúan, asimilación, considera él y estableció estos procesos como básicos, ¿verdad? Para poder desarrollar el pensamiento, ¿verdad? Que son asimilación, ¿verdad? El primer contacto, decíamos también, em, esa capacidad de captar los estímulos y hacerlos propios y tener a partir de ahí esquemas, dejan como huellas, decíamos ya, o esquemas, ¿verdad? De pensamiento. Y esto es lo que nosotros llamamos asimilación. Conocemos a partir de los sentidos, ¿verdad? Asimilamos esos estímulos y lo hacemos propio, formamos esos esquemas y luego las siguientes experiencias que vienen se acomodan a las experiencias previas, vamos a decir, ya asimiladas. Y a eso le llamamos acomodación. eh, o Piaget lo llamó, ¿verdad? A este proceso de asociar nueva información, nuevas experiencias y construir sobre esas, acomodar a las ya existentes, ¿verdad? Y esto que hace el ser humano, gracias a estos procesos, decía Piaget, dan como resultado la adaptación o el equilibrio del individuo al medio. Lo que se va construyendo son esquemas, se van formando esquemas bases de pensamiento, ¿verdad? Esquemas básicos de pensamiento. Y las etapas cognitivas que nosotros habíamos dado también ya en desarrollo humano, volvemos a ver cómo el pensamiento va pasando de una etapa a otra, se va desarrollando gracias a esas experiencias de contacto con el medio, decíamos, y a través de los sentidos. Por eso esta primera etapa se llama sensoriomotor o sensoriomotriz, de 0 a 18 meses o a 2 años puede llegar, ¿verdad? Decíamos, construye experiencias primarias, circulares, terciarias, eh, que tienen que ver con los sentidos, ¿verdad? Primero los reflejos que luego desaparecen para tener conductas más, eh, vamos a decir, voluntarias, conductas ya que tienen que ver con ejercitar esas nociones previas y de poder eh, tener nociones ya a partir de esas experiencias básicas con el mundo, ¿verdad? Primeramente con la madre, luego con los objetos y luego en ausencia de los objetos. Ahí tenemos la etapa preoperacional de 2 a 7 años y de las operaciones concretas luego. En la preoperacional hablamos de la importancia de las experiencias con objetos concretos para ir adquiriendo nociones básicas de esos objetos que nos permiten conocer, ¿verdad? De repente las nociones de cantidad, también hablábamos la vez pasada, las nociones de cantidad que van formando la base para lo que va a ser, ¿verdad? Los objetos constituyen elementos necesarios que entran en juego eh, y son representaciones. Luego el sujeto puede conocer, es decir, es una silla. Ah, mira, estar en contacto con la silla, ponerle un nombre, es una silla. Y tener la noción de que un elemento de madera o de metal con 4 patas y una parte recta que es para sentarse, según su función, es una silla. Le llamamos silla y ese pensamiento que se va construyendo de darle nombre a cada objeto, también es gracias a este proceso de pensamiento que se va desarrollando y que
el niño va adquiriendo, ¿verdad? Y luego de poder simbolizar y escribir, y eso aparece con las operaciones concretas a los 7 años, ¿verdad? Piaget decía, hoy en día desde el ámbito escolar, incluso antes, ¿verdad? Se estimula eso para que se vaya desarrollando, pero Piaget decía que el sujeto está maduro recién a esa edad, a los 7 años, para poder simbolizar, por ejemplo, y adquirir la lectoescritura. Y ahí también aparece con ella la simbolización de los números, que tiene que ver con esa noción de cantidad que ya fue adquirida en la etapa anterior, pero que se pone a prueba también gracias a la lectoescritura, ¿verdad? Le puede escribir y leer y saber y simbolizar esa noción de cantidad que si juntamos tres elementos, ¿verdad? Tres frutitas es igual a el número 3, ¿verdad? El símbolo, podemos escribir así un 3 que es redondeadito, ¿verdad? Eh, entonces, esa capacidad se va adquiriendo a los 7 años recién. El sujeto tiene una madurez para poder simbolizar con toda la experiencia previa, ¿verdad? Que ha tenido con los objetos concretos y y eso le ha llevado a tener la noción de cantidad, por ejemplo, ¿verdad? Y luego pasa esta etapa. Todas las etapas son importantes para las siguientes etapas que van a venir, ¿verdad? Es muy importante también las etapas previas para llegar a las etapas formales y lograr un pensamiento mucho más abstracto, que se inicia a los 12 años. Es la etapa también de la adolescencia, ¿verdad? Decimos comparando a lo evolutivo, y tiene que ver con esa capacidad de poder también ver varias opciones, varias soluciones a un problema, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el de poder ver que también los demás tienen, el de poder ser consciente de los otros y de las diferencias de pensamiento que hay entre las personas, ¿verdad? El de poder pensar en forma de valores, es pensar en forma abstracta, el de hacer contacto con lo que uno siente también, ¿verdad? Y, y poder expresar de alguna manera, tiene que ver con el pensamiento, ¿verdad? Con el razonamiento y con el desarrollo de estas funciones cognitivas, que llegan a un nivel que a los 12 años, que es de la manera como uno va a pensar de adulto, ¿verdad? Y esto se va desarrollando igualmente, esto continúa toda la vida y se va, vamos a decir, profundizando, se va desarrollando de una manera mucho más flexible, se va flexibilizando el pensamiento, ¿verdad? Sin dejar de tener en cuenta que también incluyen los factores de experiencia, los factores internos, ¿verdad? De las diferencias individuales que va teniendo para que esto se vaya desarrollando de una manera adecuada también, ¿verdad? Y según las experiencias previas del sujeto, este sujeto, las personas van desarrollando estas funciones de pensamiento y estos procesos cognitivos, ¿verdad? De pensar en forma razonada, de razonar, de poder también tener memoria, estos procesos que se van dando en forma pareciera automática, pero está condicionada también por factores del ambiente y propios del sujeto, ¿verdad? Entonces es un poco lo que se refiere al pensamiento y lo que decía Piaget también en cuanto a las etapas evolutivas y su teoría, características de su teoría. Vamos a ver entonces qué más vamos a ver lo que se refiere a memoria. También podemos ver atención, los siguientes procesos a continuación.
las clases de memoria, lo que es la memoria. Abrió un... no sé, a ver si me abre. Ahí se... A ver, ahí. Voy a presentar. Entonces vamos a hablar de otro proceso que consiste un poco en, o vamos a desarrollar según un modelo de procesamiento de información. Cuando hablamos de memoria, hablamos de un proceso mental, ¿verdad? Un proceso psicológico de retención de información, a través del cual podemos, procesamos la información que, que hemos recibido del ambiente, ¿verdad? Tenemos, a partir de ahí hablamos de la memoria a corto plazo. La memoria operativa a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada. Entonces es muy importante también considerar la memoria a partir del procesamiento de información y de las clases, conocer cuáles son los tipos de memoria para poder entender cómo funciona la memoria, ¿verdad? Entonces decimos de que la memoria a corto plazo es la que tiene que ver con la memoria que interpreta la información que llega en el momento, vamos a decir, en que está interactuando totalmente o completamente con el ambiente en un momento dado, ¿verdad? Va de 7 a 2 elementos, más o menos elementos durante 10 segundos, dice, pan de movimientos, de repente si no se repasa. La memoria a largo plazo, sin embargo, MLP se le llama, así van a ver en los textos, es un almacén al que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es la estructura en la que se almacenan recuerdos vividos, conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuación. Dispone de capacidad desconocida y contiene información de distintas naturalezas. Es toda la información que queda almacenada y que luego se puede recuperar, ¿verdad? Se considera como la base de datos en la que se inserta la información a través de la memoria operativa para poder posteriormente hacer uso de ella. Nosotros decimos, cuando repasamos la información queda guardada en la memoria a largo plazo y esta luego puede ser recuperada después de un tiempo, ¿verdad? La clasificación de memoria a largo plazo podemos ver por tipo de información. Y una primera distinción dentro de la memoria de largo plazo es la que se establece entre la memoria declarativa y la memoria procedimental. La memoria declarativa es aquella en la que se almacena información sobre hechos, por ejemplo, sobre hechos, mientras que la memoria sobre lo que sucede, diferentes situaciones, también podemos decir que se refieren los hechos, mientras que la memoria procedimental sirve para almacenar información acerca de procedimientos y estrategias que nos permiten interactuar con el medio ambiente, pero que su puesta en marcha tiene lugar de manera inconsciente o automática.
resultando prácticamente imposible su verbalización. Puede ser o no, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a manejar, ¿verdad? Pareciera que al comienzo nos cuesta mucho, pero luego cuando es toda la información, después de repetir varias veces, de practicar también decimos varias veces, entonces esa información queda guardada a largo plazo, decimos. Cuando necesitamos manejar, lo traemos. O también, y esto se produce de forma automática, no hace falta ser consciente de cada movimiento del cuerpo al manejar, ¿verdad? También esto sucede cuando aprendemos a andar en bicicleta. Eh, Tantas veces tenemos que practicar que luego queda, pasa la memoria que uno utiliza ahí en el momento de aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, es la memoria a corto plazo. Pero luego cuando después de tanto que repetimos y andamos en bici, eso queda guardado a largo plazo. Y puede ser que pasen años sin andar en bici, como por ejemplo a mí me sucede, ¿verdad? Eso de andar en bicicleta, aprendí cuando era pequeña y después pueden pasar años sin andar en bicicleta. Luego por ahí me aparece la situación o la posibilidad de andar en bicicleta. Perfectamente yo me subo y ando en bicicleta, ¿verdad? Me pongo a andar en bicicleta. Quiere decir, estoy recuperando la memoria procedimental, estoy recuperando esa información que quedó almacenada acerca de procedimientos, ¿verdad? En alguna parte a largo plazo está ahí y puedo utilizarla, ¿verdad? La memoria procedimental puede ser, de nuevo, de manera eh, implícita, puede considerarse como un sistema de ejecución implicado en el aprendizaje de diferentes habilidades que no están representadas como información explícita sobre el mundo. Por el contrario, estas se activan de modo automático como una secuencia de pautas de actuación ante las demandas de la tarea. Por ejemplo, escribir, ¿verdad? Y consiste en una serie de repertorios motores, escribir, o estrategias cognitivas, por ejemplo, hacer cálculo, que uno hace nomás automáticamente ya, ¿verdad? En la cabeza decimos, vamos a calcular y vamos a hacer nomás ya la resta, vamos. Ciertos procedimientos se calculan nomás, ¿verdad? Se hacen nomás en la cabeza y ya están, ¿verdad? Y que llevan a cabo de modo inconsciente, ¿verdad? La memoria declarativa o explícita se refiere con información que tiene que ver con el conocimiento sobre el mundo y las experiencias vividas por cada persona. También se le llama eso memoria episódica, así como la información referida al conocimiento general, más bien referido a conceptos extrapolados de situaciones vividas, memoria semántica. Tener en cuenta estas dos subdivisiones de la memoria declarativa es importante para entender de qué modo la información está representada y es recuperada también diferencialmente. Entonces tiene que ver más con un nivel comprensivo, ¿verdad? De la situación y que se va recuperando también, queda guardada. Y luego para utilizarla en otros momentos se va recuperando. La distinción entre memoria semántica da cuenta de un almacén de conocimiento acerca de significados, por ejemplo, de palabras. Y la relación entre estos significados constituyendo una especie de diccionario mental. Se refiere eso, ¿verdad? Yo siempre daba el ejemplo, me acuerdo de esto, que cuando yo cada vez que enseño psicología, ¿verdad? Eh, Pongo a prueba mi memoria semántica de significado, porque traigo información de conceptos, ¿verdad? De palabras de repente que son propias de nuestra carrera, que yo ya había estudiado cuando estaba en la facultad, ¿verdad? Que yo ya había estudiado cuando en la carrera, ¿verdad? Entonces ahora cuando enseño, yo traigo de nuevo esos conceptos
esos significados que alguna vez yo había estudiado. Que quiere decir, y recuerdo perfectamente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es personalidad, ¿verdad? La organización dinámica en el interior del individuo, de los fenómenos psicofísicos que determinan su conducta y pensamiento característico, ¿verdad? Tantas veces repetí eso que quedó en mi memoria, ¿verdad? Hace años tuve esto, yo me recibí ya hace 20 años, ¿verdad? Y estudié tantas veces esa definición que se me quedó guardada a largo plazo. Entonces, hoy en día cuando tengo que enseñar, traigo esa definición, ¿verdad? Y, y puedo utilizarla de nuevo, ¿verdad? Entonces, hablamos de que son memorias que tienen que ver con significados y como un tipo de diccionario mental, dice nuestra definición. Y después está la memoria episódica que tiene que ver con eventos vividos o sucesos que reflejan detalles de la situación vivida y no solamente el significado. Esto, por ejemplo, tiene que ver con convivencias que son significativas para cada sujeto. Por ejemplo, no me voy a olvidar nunca el nacimiento de mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Y todos los detalles que rodeó ese evento, ¿verdad? Entonces queda guardadas esas memorias como episodios, por eso ahí su nombre, como eventos en la memoria a largo plazo. ¿Verdad? Que si alguien me pregunta, ¿cómo nació tu hija? Y ahí uno puede relatar precisamente con detalles y es muy importante. Y lo que yo viví puede ser diferente y con otras características propias diferentes a lo que vivió, por ejemplo, eh, otra persona, ¿verdad? Entonces tiene un propio significado para esa persona, la memoria episódica, los eventos que son recordados, ¿verdad? Que se traen. Decimos que hablamos de recuerdos cuando la información se trae de nuevo, ¿verdad? Al presente. Y luego la organización, también otro detalle, que la organización de los contenidos de la memoria episódica está sujeta a parámetros espaciotemporales. Esto es, los eventos que se recuerdan representan los momentos y los lugares en que se presentaron, ¿verdad? Sin embargo, la información representada en la memoria semántica sigue una pauta conceptual más bien, ¿verdad? De manera que las relaciones entre los conceptos se organizan en función de su significado. Claro, la semántica es mucho más, no hace falta recordar en forma de imágenes o de lugar, de tiempo, cuándo fue, sino que sin embargo, la que tiene que ver con eventos, sí, ¿verdad? Uno se remonta en ese momento temporalmente, ¿verdad? Que podemos ver. No, creo que faltó otra característica. De que diferencia ambos tipos de representación se refieren que los eventos almacenados en la memoria episódica son aquellos que han sido explícitamente codificados, mientras que la memoria semántica posee una capacidad para eh, una capacidad inferencial y es capaz de manejar y generar nueva información que nunca se haya aprendido explícitamente, pero que se halla implícita en sus contenidos. Entender entonces el significado de una nueva frase o de un nuevo concepto, también utilizando palabras ya conocidas. Eso pasa con la semántica, ¿verdad? Cómo se puede reutilizar. Bueno, y hasta acá entonces va lo que se refiere un poco a memoria. Vamos a ir viendo ahora otro material. Eh, mm, clases de memoria, vimos ahora.
Sensación y percepción, pensamiento. Yo tengo otro material, este es muy a largo plazo. La distinción y otras características. Y vamos a ver un poco el siguiente tema. Sobre atención también. Vimos un poco. Les quiero presentar un poco sobre atención. A ver, ¿dónde está mi atencional? Entonces, vamos a ver dónde quedó esto. Hago yo los procesos atencionales. Cuando hablamos de atención, ¿qué se entiende por atención? Cuando fijamos la atención en forma consciente a un punto, supone entonces una activación que pone en activación una parte de nuestro cerebro sobre ese estímulo, ¿verdad? Vamos a ver un poco cuando hablamos de atención, pone, ¿verdad? La hacemos consciente todos nuestros sentidos sobre un punto dado. Entonces, supone una activación generalizada, ¿verdad? Y que esta activación nos sintoniza con las entradas, dice, sensoriales, como el proceso que permite la selección de determinadas entradas sensoriales y de otras muchas más. Entonces, atendemos un punto dado a través de uno de nuestros órganos de los sentidos. Por ejemplo, decíamos, cuando uno atiende de repente un sonido fuerte, ¿verdad? Hace que nuestros sentidos entren en juego y sobre todo un sentido, vamos a decir, un órgano sensorial antes que los otros, ¿verdad? Entonces, hay un proceso ya preatentivo cuando el cerebro simplifica la información y hace varios grupos, ¿verdad? Para poder atenderlos y son automáticos. No se necesitan de ningún esfuerzo para entenderlos, ¿verdad? Es un proceso que se da en forma automática y decíamos que ocurre sin la intervención de la conciencia, dice, y como es el proceso inicial para lo que es la percepción, o también la percepción, o también es un proceso inicial que se da cuando, eh, cuando vamos a, no solamente a percibir, sino que para la memoria, ¿verdad? Cuando vivimos una situación, atendemos y esa situación queda fijada, pues una situación, o cuando estamos atendiendo y queremos conocer un objeto, por ejemplo, ¿verdad?
el canal o el primer proceso que se da es la atención, para que esa información llegue y quede guardada, ¿verdad? Y decimos tenemos memoria y quedó fijado y se produce todo el proceso de la memoria gracias a que se atendió, gracias a que se produjo el proceso atencional. Entonces, como el proceso de entrada de los estímulos, es muy importante que se dé este proceso atencional para poder percibir, para poder tener memoria, que se produzca la memoria como proceso. ¿Qué más podemos decir? Aunque estén ocultos entre muchos otros objetos, los identificamos de forma inmediata. De repente cuando focalizamos en un objeto, ¿verdad? Acá hay muchas imágenes también. 4 fases, por ejemplo, esta muestra las fases de la atención, ¿verdad? De orientación, filtración, búsqueda y preparación. Esto de forma de proceso, cómo se va dando la atención. Es muy importante orientarnos hacia el objeto que queremos atender, ¿verdad? Pero esto se da de una forma puede darse de 2 tipos. Vamos a ver un poco si más adelante, acá muestra dónde se producen los procesos atencionales a nivel de la corteza prefrontal. Hay una base fisiológica donde se produce este proceso. Y también en la parte de la corteza parietal posterior, ¿verdad? Que incluye alguna parte también superior en estas áreas. Vamos a ver, prefrontal, entonces son, Wager y Smith sugirieron que la región anterior de la corteza prefrontal se encarga de seleccionar los estímulos relevantes para la tarea y mantener esa selección a pesar de que aparezcan estímulos novedosos. La corteza prefrontal dirige a las demás áreas del cerebro, porque eso también se da, ¿verdad? Entre varios estímulos, el sujeto tiende a permanecer en el estímulo que está observando, ¿verdad? Decimos que está atendiendo. Tiene esa capacidad de poder fijarse en un estímulo y mantenerse en él. Entonces, a eso le llamamos atención, ¿verdad? Está atendiendo algo. Al punto máximo de atención le llamamos concentración. Siempre hablamos también de este concepto, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia la atención de la concentración? Que la concentración es el punto máximo de atencional, que duran segundos, ¿verdad? Y para luego tiene un pico, la atención tiene un pico más elevado en que se llega, esa es la concentración. Unos segundos para luego ir bajando, ¿verdad? Y podría mantenerse la atención y le llamamos también a eso, a la atención que se mantiene en el tiempo, le llamamos atención sostenida. ¿Qué más podemos decir de la atención? Acá un poco en esta presentación es más también desde el aspecto fisiológico, cómo se da. Pero decimos también en el área de parietal, esta parte más trasera, arriba pero hacia atrás. Se dividen las cortezas somatosensoriales y la corteza parietal posterior, y donde hay subregiones asociadas con la atención. Esto es más fisiológico, cómo se da en las uniones también temporoparietal es la de detectar estímulos novedosos en el ambiente. Entonces, lo que hace que la atención puede darse de forma voluntaria o involuntaria. Decíamos, cuando en la clase nosotros queremos atender, estamos viendo que nuestra atención es voluntaria, porque nos estamos fijando, nos estamos conectando, si es virtual, ¿verdad?
ponemos toda la atención en la clase, miramos la presentación, pero cuando también la atención puede ser involuntaria, cuando hay un estímulo nuevo que capta nuestra atención de forma imprevista. Por ejemplo, lo que decíamos el ruido, cuando hablamos también de percepción de estímulos, de umbrales y todo eso, cuando aparece un estímulo nuevo, se cae un objeto, o el tema mismo de una bomba que aparece, nuestros sentidos se producen, hacen un movimiento para ir hacia el estímulo y mirar, fijarnos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que se cayó ahí en el piso, hizo un ruido, ¿verdad? Hacemos un movimiento y giramos y observamos el objeto que produce el sonido, por ejemplo, que está. Entonces, eso quiere decir que capta nuestros sentidos y hacemos consciente algo. Pero esta tensión es la que se produce en forma involuntaria. Cuando aparece un objeto novedoso que hace que capte nuestra atención, ¿verdad? Y reorientamos entonces esa atención. Y es una zona que se encarga de hacer esto, ¿verdad? Donde se produce este evento atencional. Entonces, en la unión temporoparietal ubicada más lateralmente hacia la región temporal de la neocorteza, también responde con preferencia a estímulos relevantes o novedosos a lo que el sujeto no está atendiendo. Acá también muestra un poco todas las zonas donde se produce una mayor activación cuando estamos atendiendo en las neuronas que se proyectan hacia la parietal, decíamos en esta parte más, es hacia arriba pero hacia atrás. En condiciones de atención en comparación con una situación en que los estímulos no se atienden, ¿verdad? También. Las estrategias que acá un poco se describe, las estrategias de nuestro cerebro. De nuestro cerebro, cuando va a atender algo visual, ¿verdad? Se dirige dinámicamente la información relevante hacia áreas de toma de decisiones dentro del cerebro. Área prefrontal y elimina el ruido de fondo. Eso es lo que hace, el proceso se produce de esta forma, ¿verdad? En que uno fija, vamos a decir, la atención a un objeto, entonces el resto queda. Ahí también podemos ver un poco cómo se produce eso de figura y fondo. Hace un efecto de figura y fondo también. Tenemos que hacer cuando estamos atendiendo. Entonces, esto se podría entender como una selección de información para la detección, identificación y reconocimiento de los estímulos del entorno. Ahí estamos reconociendo los estímulos del entorno mediante el proceso atencional también. Podemos hacer una detección, una identificación y un reconocimiento. Bueno, vamos detectamos con nuestro sentido, bueno, acá está la pantalla, por ejemplo, en la clase. Esta es la presentación. Estamos hablando de esa información, identificamos y luego hacemos un reconocimiento de lo que estamos observando, vamos a decir. Cómo se va produciendo esto. Y hay trastornos también cuando hay alguna lesión en alguna área del cerebro, entonces este proceso no se puede dar en forma funcional, vamos a decir, en forma adecuada, en déficit, por ejemplo, neurocognitivo por daño en esa área parietal, ¿verdad? Posterior, dan lugar a la inatención o al déficit. Dan déficit atencional, están las distracciones o esa incapacidad para atender por mucho tiempo. También hablamos de inatención o ignorancia de los estímulos, ¿verdad? Porque no se producen a nivel de centros cerebrales, ¿verdad? Ese proceso no se va dando porque hay lesiones en esa área. Entonces, también se recibe la información sensorial de todas las partes del cuerpo en la parte
parietal posterior. Un poco tiene que ver con áreas más fisiológicas, ¿verdad? Punto de vista neuropsicológico, la ceguera al cambio de imagen. Es un efecto que se produce cuando la parte de la imagen a la que se ha prestado atención se almacena en la memoria y cualquier cambio producido en ella es percibida, mientras que a los aspectos a los que no se ha prestado atención no son recordados y reemplazados de forma inconsciente por nuevas imágenes. Entonces, como que la parte que habíamos visto se queda, ¿verdad? En la memoria, pero aparecen nuevas imágenes que son atendidas, que son recordadas más que las anteriores y se reemplaza de forma inconsciente entonces por nuevas imágenes. Pero queda en alguna parte de la memoria, pero es reemplazada en el momento por las nuevas imágenes. Porque como que eso atendemos más, o lo último es lo que atendemos, ponemos la atención, el proceso de atención sobre lo nuevo, tendemos a hacer eso, ¿verdad? Era el cambio de color, esto también se da cuando hay cambio de color en las zonas entonces relevantes de la retina, se registra esos movimientos fugaces. Estos son efectos que aparecen y que se dan y que tienen que ver con nuestra atención. Un poco severa por falta de atención también, cuando en la situación en la cual no se percibe el estímulo que no es atendido. Claro, no se atiende, no se percibe, es la incapacidad para detectar cambios no atendidos que ocurren en ambientes cambiantes. Hay muchos cambios que no son atendidos y esto no, entonces no se percibe, no se atiende, no se percibe y no se registra tampoco. Entonces tampoco hay memoria de estos estímulos, ¿verdad? Porque no se produce ninguno de los procesos previos. Las ilusiones ópticas. Esto también tiene que ver con lo que habíamos visto ya de la percepción. El origen de las ilusiones ópticas pueden estar en una causa fisiológica, como un deslumbramiento debido a un estímulo luminoso intenso que deja por unos instantes saturados los receptores luminosos de la retina y entonces aparecen las imágenes, ¿verdad? Ejemplos son estas post-imágenes, le dice. Un fenómeno cognitivo cuando se causa la interpretación errónea por parte del cerebro de las señales del ojo en vía y ejemplo la mala interpretación de las dimensiones relativas de dos objetos debido a la perspectiva. Debido a la perspectiva, entonces podemos interpretar erróneamente. Son todas ilusiones ópticas. Evidentemente, la atención como proceso inicial entra en juego. Atender cómo se producen esos elementos, ¿verdad? Y tiene que ver con la percepción. Las ilusiones cognitivas se dividen entonces en ambigüedades, decíamos ya eso como características, ¿se acuerdan de la percepción? ¿Verdad? Ambigüedades, dos figuras que presentan dos alternativas de percepción. Por ejemplo, en el cubo. Deformaciones que se ven en errores de percepción de las propias o de las propiedades geométricas, ¿verdad? Figuras de las líneas paralelas. Entonces, como vemos, percibimos también incluso movimiento pareciera, ¿verdad? Imágenes otra vez de paradojas, escaleras ascendentes que comienzan y terminan en el mismo punto. Por ejemplo, en contraposición, si atendemos, percibimos eso. Fisiones o visiones ópticas es la percepción de imágenes que en realidad no existen. Este tipo de ilusiones ópticas suelen ser consecuencias de estados de alteración mental. Habla de comparaciones de observaciones diferentes, ¿verdad? Cómo se ve diferente para cada uno.
Eh, Estos son ejemplos nomás. Otra vez está la sensación, pero cómo se dan en forma eh, fisiológica, más bien desde un enfoque fisiológico. Vamos a ver un poco más. Lo que les quiero mostrar es la clasificación. La vez pasada también en el otro grupo me habían pedido ver videos, ¿verdad? Como que eso les ayuda a comprender más también los conceptos sobre estos temas y hay muchísimos para ver, interesantes, ¿verdad? Que yo suelo usar. eh, Suelo usar, que tengo yo mis presentaciones que son ya, que siempre utilizo. Este es el que había utilizado también con el otro grupo, donde está la clasificación. Y es lo que también siempre nos piden en el examen, ¿verdad? Eh, el de poder definir las definiciones y también el de poder clasificar y reconocer los tipos, de cómo se dan los tipos atencionales, cómo se dan los tipos de memoria, eh, también cómo se dan, eh, vamos a decir, otros procesos. Bueno, la clasificación de las etapas de Piaget, por ejemplo, es muy importante y siempre son temas de examen que ustedes puedan diferenciar, por ejemplo, un tipo de memoria, de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante las clasificaciones. Siempre son temas de examen, ponerle énfasis en esto, ¿verdad? Acá de nuevo, esta presentación es la que también suelo utilizar porque tiene varios conceptos y clasificaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la atención dice que es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. También Tudela lo define como el mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Decíamos el objetivo de fijarnos en un elemento dado, ¿verdad? ¿Qué más? Las funciones de la atención. Las funciones de la atención son: ejercen control sobre la capacidad cognitiva, activa el organismo ante situaciones novedosas, lo que decíamos atender, lo que ya veíamos como proceso fisiológico, esta función y planificada o insuficientemente aprendida. Entonces, se activa el organismo hacia una situación que pueden ser que suceda en el momento o también ya planificada, como por ejemplo una clase, previene la excesiva carga de información cuando aparece ahí también el olvido, ¿verdad? La atención hace que uno pueda seleccionar lo que quiere atender y guardar luego la información, como también no atender y desechar esa información para que no quede almacenada, ¿verdad? Según el interés. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la motivación. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. ¿Qué más? Los tipos de atención. Vemos diferentes tipos de atención.
En función del objeto, tenemos la atención interna, aquella dirigida a procesos mentales o estímulos de recepción interna, ¿verdad? La atención que ponemos cuando estamos relajados, decíamos, ponemos una atención a nuestros procesos fisiológicos, ¿verdad? O incluso a nuestros pensamientos, estamos pensando tal cosa, ¿verdad? A nuestra sensación de estar, por ejemplo, imaginándonos algo, atendemos eso, ¿verdad? Esos procesos internos que se dan, o la respiración, nuestro latido cardíaco incluso. Hacemos consciente atendiendo esos procesos internos. La atención externa, la que se enfoca hacia estímulos externos al propio sujeto que le vienen del exterior, es la más simple de imaginar y practicar y consiste en fijar nuestra atención a cualquier estímulo con fuente, ¿verdad? Externo. O sea, cualquier tipo de estímulos que aparecen objetos, eh, decimos que estamos atendiendo externamente. En función a la voluntad del sujeto, podemos tener la atención voluntaria. Esto es lo que más estuvimos ya hablando, ¿verdad? Que el sujeto es quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional. Y la atención involuntaria o pasiva es el poder del estímulo el que atrae al sujeto. Esto de la atención involuntaria, decíamos eso cuando se abre una puerta, acá muestra el ejemplo, sola, o cuando de repente se cae un objeto, cuando se explota una bomba, un viento fuerte, ¿verdad? Que hace que nosotros nos dirijamos hacia ese estímulo. En función de la exteriorización de la respuesta al estímulo, tenemos la atención abierta que va acompañada de una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen expresión, ¿verdad? De que estamos atendiendo. Y ahí se ve gracias a las modificaciones posturales y del sujeto, ¿verdad? Voltear la cabeza hacia el estímulo, movernos para poder mirar algo, por ejemplo, ¿verdad? Y la atención encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. Por ejemplo, el famoso, la atención pasiva o encubierta del jugador de póker, ¿verdad? Que no tiene luego que tener ninguna expresión para que los otros no sepan la jugada, ¿verdad? No, ya no condicione a la jugada del adversario su expresión, ¿verdad? Como que atendemos algo, pero no expresamos nada de lo que estamos atendiendo, ¿verdad? Ahí